Les habla Nelia Budelo con su programa favorito, El Historiadero. En el día de hoy hablaremos sobre un libro muy interesante escrito por Diana Uribe, Brújula para un Mundo Contemporáneo, capítulo 2, Media Luna Fértil. Los dejamos con nuestra compañera Luz Adriana Becerra en estudio. Muy buenas tardes. Bueno, en el capítulo de hoy, la media luna fértil y otros pueblos de Oriente, ¿sí? Del libro Diana Uribe, Brújula para el Mundo Contemporáneo, vamos a hablar primero, textualizando, sobre el Islam, sobre el Medio Oriente, sobre su conquista, y también vamos a hacer un paralelo entre lo que está pasando ahorita en Afganistán y pues su relación con el libro. Entonces, pues ustedes creo que han escuchado sobre los talibanes, se tomaron Afganistán, qué está pasando con las mujeres, qué es la ley Sharia. Entonces, para explicar este tema, pues vamos a relacionar esto con el libro y explicar también pues sobre el tema de la conquista de Medio Oriente. Vamos a empezar con la palabra Islam. ¿Qué es el Islam? El mundo considera que el Islam es el musulmán que es terrorista. Esa es la generalización del Islam. Una generalización que no es adecuada porque tú por ser hombre no eres machista, tú por ser mujer no eres frágil y delicada, entonces es solo una generalización. Sí han ocurrido casos terroristas, sí han ocurrido muchas vainas, pero eso no tiene nada que ver con generar lo que es el Islam. Y bueno, el Islam abarca 54 países, 4 continentes, ¿cierto? Nosotros tenemos la visión de que es extremo, de que el Islam como tal es extremista, es violento, pero pues en el libro se aclara también que no es y que pues es una generalización muy vana. Se va a hablar de Medio Oriente. Medio Oriente y sobre sus conquistadores. Como ya conocemos Europa conquistó América, ¿no? Entonces Europa, Europa en especial lo que fueron los países de ingleses y franceses, tenían esa idea de conquistar Medio Oriente. Entonces sacaron algo que se llama protectorado. ¿Qué es esto? Una forma indirecta de decir, me voy a tomar su país, pero supuestamente lo voy a proteger, en el que se reparten los pueblos de Medio Oriente entre los europeos, cosa pues que ya hemos visto en casos como la conquista americana. En este tema de repartición de pueblos y de conquistas, los kurdos, los árabes lucharon por su independencia, también Turquía. Teniendo como ejemplo los casos de los occidentales. Estos tenían la visión de independencia que ocurrió, digamos, acá en Estados Unidos y muchos pueblos más, y ellos pues querían independizarse. Los kurdos y los árabes estaban luchando y en guerra por una nación. Ellos creyeron en los franceses e ingleses, ¿sí? Y pues la verdad, pues esto terminó mal porque terminaron repartiéndose, pues el país, o sea, creyeron en el apoyo de los franceses e ingleses, pues ellos no querían apoyarlos, sino conquistarlos. Bueno, Turquía se planteó algo que se llama, algo conocido acá en América como Estado-Nación, que es un concepto occidental, bueno, muy occidental, ¿sí? Entonces ellos estuvieron en guerra por su independización, por su concepto como país, como un estado, como una nación. También de esto está surgiendo lo que es el Tratado de Cervez, que es cuando se toma un país, se divide en zonas y esta se divide a dominio de italianos y franceses. Turquía, pues siempre o sea, él estuvo en su guerra por su independencia. Bueno, los turqueses fueron uno de los únicos que logró resistir fueron uno de los que resistió la repartición europea. Bueno, los ingleses terminaron colonizando lo que es Irak, Transjordania y Egipto.
Estos también explotaron Arabia Saudita por lo que es el petróleo, ¿no? En Europa, los europeos empezaron a pensar en la escasez de este, de este mineral, bueno, el petróleo. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues surge lo que es el panarabismo. También estuvo los revueltos entre Estados Unidos, la Unión Soviética y Europa. Entonces, ¿qué es el panarabismo? El panarabismo es un movimiento árabe laico, o sea, no tiene nada que ver con la política y no tiene nada que ver con la religión. Surgió en Irak y Siria en los años 60 y 70. Ellos tenían un pensamiento antiimperialista y esto fue todo inspirado en el socialismo. Medio Oriente como tal terminó siendo medio de juego entre dominio europeo y las dinámicas de la Guerra Fría. Bueno, después de la Guerra Fría surge algo súper importantísima, invasión soviética a Afganistán. Esta parte de lo que voy a comentar es el paralelo, esta parte es súper importante para el paralelo que voy a hacer en Afganistán y la situación que está pasando ahora. A la Unión Soviética invadir Afganistán, pues ellos eran comunistas, ellos estaban invadiendo Afganistán que por sus fuentes de petróleo, lo que pues era súper importante para ellos y para lo que es Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos dijo, o sea, como que dijo, el quien intentara invadir el Golfo Pérsico estaría saltando a los intereses estadounidenses. Entonces Estados Unidos se unió a Pakistán. Ellos financiaron la guerra como tal, a los mujahidines, que eran los supuestos guerreros santos, ¿sí? Los que mantuvieron 10 años de guerra, ¿sí? Su representante Al-Qaeda contra pues la Unión Soviética. De esto se puede denominar que de esta guerra, de esta situación de Al-Qaeda se puede salir lo que es el tema del régimen radical de los talibanes. Los talibanes, pues ya es la situación. Los talibanes son los que ahorita tienen el poder de Kabul y toda Afganistán. Bueno, en 1989 se retiró la Unión Soviética. En 1996 los talibanes tomaron Kabul, ¿sí? Tras el retiro estadounidense, ¿qué pasa? Que Estados Unidos financió una guerra y literalmente armó a sus oponentes, porque los talibanes se tomaron el país y como que dijo, ya no estamos unidos con Estados Unidos, ya se acabó la guerra contra la Unión Soviética, nosotros tomamos el territorio, imponemos las leyes, como tal la ley Sharia, y pues ya, este es nuestro momento, ya peleamos una guerra de otros, vamos a pelear la nuestra. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos financió, la CIA financió la guerra y pues quedaron armados. Al-Qaeda, junto a los talibanes, ellos querían retomar los antepasados, los supuestos antepasados. Confirmaron una guerra internacional. Ellos impusieron, bueno, vamos a hablar de un tema súper importante, ¿no? El tema del feminismo, o sea, en el feminismo, las mujeres, educación en Afganistán y el machismo. ¿Qué pasa? Que la Unión Soviética, mientras estuvo en Afganistán, educó mujeres, educó niñas, rompió con esos estereotipos de la mujer tapada, no había una total libertad, había total, pues a pesar de la guerra, ¿no? Era muy diferente las cosas. ¿Qué pasa? Los talibanes son totalmente radicales y llegan a romper esos esquemas que la Unión Soviética dejó. Entonces surge la ley Sharia, ¿no? La ley divina revelada por el Corán, por Dios.
Esta ley la imponen los talibanes en su mandato, como no pueden haber televisores, no pueden haber medios de comunicaciones, las mujeres tienen que estar totalmente tapadas, en nombre de Dios, ¿no? No significa que el Islam sea así, significa que ellos están determinando algo, una ley que pues dicen que es el nombre de Dios. Eh, entonces, bueno, las mujeres no se educan, los hombres tienen que dejarse crecer la barba, invade todo, o sea, los talibanes invaden su propio territorio. Esto es lo que está pasando ahora, ¿no? ¿Qué pasa? Que Estados Unidos retomó el país en el 2001, mantuvo su ejército estadounidense, eh, financió todo lo que fue, creó como tal, creó un ejército que defendiera a los mismos talibanes, o sea, entrenó a los talibanes para pues que ellos defendieran su país. Se creó como tal la libertad de expresión, las mujeres podían educarse. ¿Qué pasa? Ahorita, en el pasado tratado que hicieron el presidente de Estados Unidos soltó, dijo, no más, nos vamos de Estados Unidos, deja Afganistán, dejó armamento, dejó un ejército en caso de que llegaran los talibanes. ¿Qué pasa? Los talibanes llegaron a Afganistán apenas Estados Unidos se fue y se creó como tal un tratado de paz, pues los talibanes, claro, aparecen de la nada, estuvieron tanto tiempo escondidos, surgieron de la nada a tomarse el país. ¿Qué pasa? El ejército creado por Estados Unidos, pues, ¿qué hizo? Entregó armas y se retiró. ¿Qué pasa? Los talibanes dijeron, o están contra mí o están conmigo. Nadie quiso pelear por su país. Esa es la situación de ahora en Afganistán, una situación preocupante. Yo quería hacer este proyecto, yo iniciar este capítulo enfatizando estas dos realidades, estas dos situaciones. Se volvió a retomar, los talibanes tienen otra vez, las mujeres se están tapando, huyendo, escondiéndose, los hombres están tomando el poder, la guerra, la violencia está retomando en nombre de un Dios que pues a la final no tiene nada que ver el pensamiento de ese grupo con lo que es en realidad, el mismo Corán y el mismo musulmán. Pero pues esta es la situación de ahora, es una situación preocupante, terrible, de compadecer, de no jugar. Esto explica mucho, ¿no? ¿Qué pasa? Que la Unión Soviética, que invadió Afganistán, Estados Unidos financió a Pakistán, hubo guerra, de esta guerra salieron talibanes, literalmente armados por Estados Unidos, y todo está armado por Estados Unidos porque ahorita las armas que tenía el ejército afgano la tienen los talibanes. Entonces esto es como para terminar este capítulo y que queden totalmente pues evidenciada la historia de este Medio Oriente, de esta guerra y lo que está sucediendo ahorita. Espero que tengan todos un buen día.